Mi madre apareció en el aeropuerto sin nada organizado y pretendía que yo pagara todo, así que me fui. Nunca pensé que algún día tendría que dejar a mi propia madre sola en un aeropuerto, y mucho menos pensé que terminaría preguntándome si yo era el villano de la historia por hacerlo. Pero aquí estoy, contando exactamente cómo pasó todo, porque aunque suene horrible al inicio, la situación fue mucho más complicada de lo que parece. Todo comenzó cuando mi mamá me pidió un favor sencillo. Ella tenía un vuelo programado y necesitaba que alguien la llevara al aeropuerto. Nada fuera de lo normal. Yo acepté, como siempre, porque al final es mi madre, y no es la primera vez que la ayudo con algo así. El problema no fue llevarla. El problema fue todo lo que vino después. Desde que salimos de casa, su actitud ya era tensa. Se quejaba del tráfico, del clima, del horario del vuelo, de la aerolínea, prácticamente de todo. Yo trataba de mantener la calma, diciéndome a mí mismo que solo tenía que dejarla en el aeropuerto y listo, asunto terminado. Pero no. Cuando llegamos, las cosas empezaron a ponerse incómodas. Mi mamá se dio cuenta de que había llegado demasiado temprano. En lugar de reconocer que había sido un error de planificación, empezó a molestarse conmigo. Decía que yo había insistido en salir antes, que ahora iba a tener que esperar horas y que eso era inaceptable. Intenté explicarle que llegar temprano era mejor que perder el vuelo, pero no quiso escuchar. Estaba claramente de mal humor y buscaba a alguien a quien culpar. Mientras descargábamos las maletas, empezó a decir que no pensaba entrar sola, que yo tenía que acompañarla, quedarme con ella y hacerle compañía hasta que fuera hora de abordar. Ahí fue cuando le recordé algo importante. Yo no tenía todo el día libre. Tenía trabajo, responsabilidades y solo había aceptado llevarla, no quedarme horas en el aeropuerto. Eso no le gustó nada. Su tono cambió por completo. Pasó de quejarse a reclamar. Me dijo que era un mal hijo, que cualquier otra persona haría ese esfuerzo por su madre, y que dejarla sola en un aeropuerto era una falta de respeto. Yo intenté mantenerme tranquilo, pero la conversación se volvió cada vez más tensa. Le dije que el aeropuerto estaba lleno de gente, que no era un lugar peligroso, y que tenía su teléfono, su boleto y todo lo que necesitaba. No estaba abandonándola en medio de la nada. Ella respondió que no le importaba, que una buena persona se quedaría con ella, que si realmente me importara, no la dejaría ahí sola. Ahí fue cuando sentí que algo se rompió. Ya no se trataba del favor, sino de la manipulación. No era la primera vez que usaba la culpa para conseguir lo que quería, pero esta vez fue demasiado evidente. Todo el tiempo que me había estado quejando, ahora tenía sentido. Estaba preparando el terreno para obligarme a quedarme. Respiré hondo y le dije que no iba a hacerlo, que la había llevado como acordamos y que ahora tenía que irme. No levanté la voz, no insulté, no dije nada fuera de lugar. Simplemente puse el límite. Ella explotó. Empezó a decir que era egoísta, que nunca pensaba en ella, que algún día me arrepentiría de tratarla así. Varias personas alrededor empezaron a mirar. La situación ya era incómoda y vergonzosa, y entonces tomé la decisión. Le dije que lo sentía, tomé mis llaves y me fui. La dejé ahí, con sus maletas, en el aeropuerto. No la empujé, no la grité, no la abandoné sin recursos. Simplemente me fui. Desde ese momento, mi teléfono no dejó de sonar. Apenas salí del aeropuerto, mi celular empezó a vibrar sin parar. Primero fueron mensajes, luego llamadas. No tuve que adivinar quién era. Mi mamá. No contesté. No porque quisiera ignorarla, sino porque sabía exactamente cómo iba a terminar esa conversación. Los mensajes eran una mezcla de reproches y dramatismo. Que cómo era posible que la hubiera dejado ahí. Que nunca nadie le había hecho algo así. Que estaba sola, abandonada y humillada. Todo escrito como si la hubiera dejado en medio del desierto, sin agua ni señal. Seguí manejando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Una parte de mí se sentía culpable. No voy a mentir. Es mi madre, y dejarla molesta en un aeropuerto no es precisamente una imagen agradable. Pero otra parte de mí, quizás la más cansada, sentía alivio. Por primera vez, no había cedido. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Unas horas después recibí una llamada de mi tía. Contesté pensando que tal vez quería saber si todo había salido bien. Grave error. Apenas dije, hola, empezó a regañarme. Me dijo que mi mamá estaba destrozada, que había llamado llorando a toda la familia contando lo ocurrido.
Según su versión, yo la había dejado tirada sin explicación, sin importarme su seguridad ni sus sentimientos. Al parecer, la historia había sido editada con mucho drama y cero contexto. Intenté explicar lo que realmente pasó, pero no quiso escuchar. Para ella, no había excusa posible para dejar a una madre sola en un aeropuerto. Punto final. Luego llamó mi primo, después mi hermana. Cada llamada era más o menos lo mismo. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Solo te pidió que te quedaras un rato. No era para tanto. Lo curioso es que ninguno de ellos se ofreció a ir al aeropuerto a acompañarla. Mientras tanto, mi mamá seguía enviando mensajes. Algunos eran de enojo, otros de victimización total. Decía que se sentía traicionada, que no podía creer que su propio hijo la tratara así. En uno incluso insinuó que, si algo malo le pasaba durante el viaje, sería culpa mía. Ahí fue cuando empecé a preguntarme seriamente si yo era el problema. Me senté a releer los mensajes con calma. Volví mentalmente a la escena en el aeropuerto. Recordé que ella tenía su boleto, su celular cargado, dinero, y que el lugar estaba lleno de personal y pasajeros. No estaba en peligro. Estaba molesta. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. También recordé que nunca se habló de que yo tenía que quedarme con ella. El acuerdo fue claro desde el inicio: llevarla al aeropuerto, nada más. Todo lo demás fue añadido después, usando la culpa como herramienta. Aún así, la presión familiar seguía creciendo. Algunos decían que yo debía disculparme, otros que debía aprender a ser más paciente. Nadie parecía preguntarse por qué mi mamá no respetó mi tiempo ni mis límites. Horas más tarde, finalmente recibí un mensaje de ella diciendo que ya había abordado. Ni un gracias ni un llegué bien. Solo un último comentario pasivo-agresivo diciendo que esperaba que yo estuviera contento con lo que había hecho. Y ahí fue cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí contar la historia completa y preguntar a extraños en internet si realmente yo era el villano. Esa misma noche, todavía con la cabeza llena de dudas, abrí Reddit. No esperaba gran cosa, solo quería una opinión que no estuviera contaminada por el «pero es tu mamá», que ya había escuchado demasiadas veces. Escribí todo con lujo de detalle. El acuerdo inicial, el cambio de planes a última hora, la presión emocional y el momento exacto en el que decidí irme. Cuando publiqué la historia, cerré la aplicación. Pensé que quizá nadie la leería o que recibiría un par de respuestas genéricas. Me fui a dormir con esa sensación incómoda de no saber si había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, desperté con el celular explotando de notificaciones. Comentarios, votos, respuestas, muchísimos más de los que esperaba. Abrí el post con algo de miedo, preparándome para que me destruyeran en los comentarios. Pero lo primero que vi me dejó en shock. El comentario más votado decía algo así como que yo no era el problema, que mi mamá había cruzado un límite claro y que no estaba bien usar la culpa como forma de control. Seguí leyendo. Una persona escribió que los aeropuertos no son guarderías y que un adulto funcional no necesita escolta hasta que el avión despega. Otra dijo que cambiar las reglas a última hora y luego hacerse la víctima es una forma clásica de manipulación. Lo más fuerte fue leer a gente diciendo que habían vivido exactamente lo mismo con sus propios padres. Historias casi idénticas. Favores pequeños que se convertían en obligaciones enormes, límites que nunca se respetaban, y la culpa como castigo cuando uno decía que no. Cada comentario era como una pieza que encajaba en un rompecabezas, que yo llevaba años armando sin darme cuenta. Algunos usuarios fueron más duros. Dijeron que mi mamá claramente esperaba que yo cediera, como siempre, y que cuando no lo hice, decidió escalar la situación para quedar como la víctima. Otros incluso mencionaron que, si yo hubiera cedido esa vez, la próxima habría sido peor. Por primera vez desde lo ocurrido, sentí algo diferente a la culpa. Sentí claridad. No todos los comentarios eran iguales, claro. Unos pocos decían que tal vez podría haberme quedado un poco más para evitar el conflicto. Pero incluso esos aclaraban que no era una obligación, sino una decisión personal, y que nadie tenía derecho a exigírmelo. Leí durante horas. Cada respuesta reforzaba la misma idea. Poner límites no te convierte en una mala persona, aunque a otros no les guste. Mientras tanto, algo curioso empezó a pasar. Mi mamá dejó de escribir. No mensajes largos, no reproches, silencio total. Y ese silencio decía mucho más que cualquier discusión. Pasaron varios días sin saber nada de ella.
Yo sabía que ya debía haber llegado a su destino, porque había visto la notificación del vuelo aterrizando, pero aún así, no hubo ni un solo mensaje. Nada. Ni siquiera un «llegué bien». Al principio me preocupé. Pensé que tal vez estaba enojada, o peor, que algo había salido mal. Pero con el paso de las horas, esa preocupación se transformó en otra cosa. Una calma extraña, casi incómoda. Era la primera vez en mucho tiempo que no estaba pendiente de su estado de ánimo. Una semana después volvió. No me avisó con anticipación. Simplemente apareció en casa como si nada hubiera pasado, arrastrando su maleta por el pasillo. Yo estaba en la cocina cuando la escuché entrar. Levanté la mirada esperando algún comentario sarcástico, alguna indirecta, pero no dijo nada, ni un reproche, ni una disculpa, ni una explicación. Actuaba como si el episodio del aeropuerto jamás hubiera existido. Durante los primeros minutos el ambiente era raro, tenso. Yo esperaba que en cualquier momento explotara. Pero no pasó. Habló del viaje, de la comida, de la gente que conoció. Todo normal. Demasiado normal. Eso me confundió más que cualquier discusión. Con el paso de los días empecé a notar pequeños cambios. Ya no me pedía favores de la misma manera. Antes eran órdenes disfrazadas de peticiones. Ahora preguntaba, ¿de verdad? Y si yo decía que no, no insistía. No era una transformación milagrosa, pero era diferente. Un día, sin venir al caso, soltó una frase que me dejó pensando. Dijo, «Supongo que a veces tengo que aceptar que ya no eres un niño». No sonó a disculpa, pero tampoco a ataque. Fue más bien un reconocimiento, aunque le costara admitirlo. En ese momento entendí algo importante. Mi decisión en el aeropuerto no solo había sido para mí, también había marcado un límite claro para ella. Un límite que, por primera vez, no pudo cruzar. Y aunque no lo dijera abiertamente, creo que lo entendió. Después de todo lo que pasó, empecé a mirar hacia atrás y a darme cuenta de que el problema nunca fue solo el aeropuerto. Eso había sido solo el detonante, la gota que derramó el vaso. Durante años, sin notarlo, me había acostumbrado a ceder, a cambiar mis planes, a justificar actitudes que si vinieran de cualquier otra persona no habría tolerado. Todo bajo la idea de que es mi mamá y que, de alguna forma, eso lo hacía normal. Pero no lo era. El episodio del aeropuerto me obligó a enfrentar algo incómodo. Yo también había sido parte del problema por no poner límites antes. No porque fuera débil, sino porque nadie me enseñó que decir no también puede ser un acto de respeto propio. Lo curioso es que, después de ese día, mi relación con ella no empeoró como yo temía. Al contrario, se volvió más clara, menos cargada de expectativas silenciosas y más basada en acuerdos reales. Ya no daba por hecho que yo iba a estar disponible para todo. Y yo ya no me sentía culpable por priorizarme. Aprendí que ayudar no significa sacrificarse siempre. Y que amar a alguien no implica permitir que te manipule, aunque lo haga sin mala intención. A veces la gente se enoja no porque hiciste algo mal, sino porque dejaste de hacer algo que les convenía. Y esa es una verdad difícil de aceptar. Si ese día me hubiera quedado en el aeropuerto solo para evitar el conflicto, nada habría cambiado. Ella habría aprendido que podía volver a mover la línea cuando quisiera. Yo habría aprendido que mis límites no importaban. Pero al irme, aunque fue incómodo, dejé algo muy claro. Mi tiempo y mis decisiones también valen. Si algo aprendí de todo esto, es que poner límites casi nunca se siente bien al principio. Se siente incómodo, se siente egoísta, y a veces incluso se siente cruel. Pero con el tiempo, entiendes que no se trata de lastimar a otros, sino de dejar de lastimarte a ti mismo. Mucha gente piensa que el respeto viene solo de la sangre o de la jerarquía, pero no es así. El respeto se construye cuando ambas partes entienden que nadie tiene derecho a decidir por la vida del otro. Ese día, en el aeropuerto, no abandoné a mi mamá. Me elegí a mí, y elegirte a ti mismo no te convierte en una mala persona. Desde entonces, cada vez que alguien intenta mover los límites a última hora, recuerdo esa experiencia. Recuerdo la culpa, la duda y también la tranquilidad que vino después. Porque al final, la paz que sientes cuando te respetas vale mucho más que la aprobación momentánea de los demás. Si estás escuchando esto y te sentiste identificado, tal vez no sea casualidad. Tal vez también estés cargando con responsabilidades que nunca aceptaste realmente. Tal vez también te acostumbraste a poner a todos primero y a ti siempre al final.
Y tal vez hoy sea el día en que empieces a cambiar eso, no con gritos, no con peleas, solo con límites claros, porque a veces el acto más difícil es simplemente decir no y caminarte.